Ya está en vivo. Ok. Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a esta sesión de formación política. El día de hoy vamos a revisar un poquito sobre el origen socialista que generó el 8 de marzo. Y pues bueno, estamos aquí en el cubículo estudiantil del anexo de la Facultad de Ingeniería. Estamos por acá también para que después se acerquen a ver pues las propuestas que traemos. Estamos impulsando este 8 de marzo pues la consigna de basta los feminicidios, justicia para los feminicidios, sobre todo de nuestra compañera Jessie Guzmán. Y también pues en este 8 de marzo estamos exigiendo mejores condiciones laborales para todas las mujeres y que cese la precariedad de las trabajadoras. Bueno, si tienen por ahí alguna duda, comentario, nos lo pueden escribir y vamos por acá pues, trabajando. Entonces, ¿de dónde surge el 8 de marzo? ¿Cómo es que se origina? ¿Por qué es que empieza como a coserse todo este movimiento de mujeres a lo largo del mundo? La principal respuesta que yo puedo compartirles es que en realidad hay mucha información y hay varias fuentes. Entonces, pues, ahora sí que lo que tú buscas encuentras, ¿no? ¿Qué significa que hay? Hay quien te va a decir que el origen es sufragista, hay quien te va a decir que el origen es más del libertario, más que socialista, hay quien te va a decir que también pues era en principio una consigna de las mujeres burguesas. Y pues la verdad es que es un poco de todo. En los movimientos sociales pues están vivos, ¿no? O sea, somos parte de los movimientos sociales y la historia cada vez se va como moviendo, resignificando. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es que el 8 de marzo en realidad tiene varios orígenes, pero la lucha de las mujeres socialistas es la que propulsa un gran parteaguas para que después puedan existir mayores condiciones dignas para las mujeres y que se pueda hacer internacionalista esta lucha. Entonces, bueno, por otro lado, comento de que dejo por ahí unas fuentes que he leído, que estuve investigando, y también si ustedes tienen por ahí algo que quieran compartir al final, pues me pueden dejar. Y eso, ¿no? Entonces, el 8 de marzo resulta que son varias fechas como en encrucijadas. El primer 8 de marzo que vamos a tener es el 1785. No, 1885. Ok, esta es la primera fecha que nos arroja un 8 de marzo. El 8 de marzo de 1875 surge como una huelga en Estados Unidos de las trabajadoras textiles de las fábricas. Okay, la huelga y las fábricas textiles van a tener mucho que ver respecto al origen del 8 de marzo. Entonces, bueno, ese es como nuestro primer indicio del 8 de marzo de 1875. Ahorita iremos a hablar más. Una cosa que se me olvidó un poquitín. En 1789 es la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, todo este movimiento empieza a agitar a todo el movimiento internacionalista en busca de derechos humanos, en busca de mejores condiciones laborales, y el sector de mujeres pues no es la excepción. Entonces acá tenemos la Revolución Francesa, que por ahí pues también hay muchas como inquietudes de que era una revolución burguesa, y pues se puede decir que de cierta forma sí es así. Sin embargo, la Revolución Francesa y los otros movimientos que se originan de ella pues impulsan otras luchas. Entonces, primero que nada es la Revolución Francesa, que mueve como muchos sectores de la población. Las mujeres empiezan a organizar. El 8 de marzo de 1875 tenemos la huelga en Estados Unidos por exigencia de mejores condiciones laborales, condiciones seguras, también reducciones de jornadas laborales. Imagínense ustedes en 1875 trabajar en una fábrica textil, pues seguramente era muy complicado y eran muchísimas horas. Además, muchas mujeres trabajadoras eran madres, habían quedado viudas también. Entonces, pues era un momento sumamente complicado. Entonces, bueno, este es nuestro primer indicio del 8 de marzo. Después, vamos a tener que hay muchos movimientos y vamos a situarnos hasta el 28 de febrero de 1909, que es cuando en Estados Unidos, el movimiento de mujeres socialistas de Estados Unidos empieza a demandar el derecho al voto.
Entonces este es un punto también importante. ¿Por qué se movilizan las mujeres? ¿Por qué se movilizan las mujeres trabajadoras? Y vamos a tener la parte del derecho político al voto. Aquí hay un parteaguas porque estaba como el movimiento de sufragistas y el movimiento de mujeres socialistas, ¿okay? Ambas luchan por el voto, pero las mujeres socialistas dicen, bueno, es que no solo queremos el voto, sino queremos condiciones reales que nos garanticen derechos como sujetos políticos. Y en este caso, las mujeres como más sufragistas, que solo querían como el voto, pues solo era tener acceso incluso a puestos gubernamentales, a ser votadas y a votar y a ser elegidas, pero en un sentido más, se puede decir, legal, legislativo, y no tanto en una praxis. Entonces aquí vamos a tener como una diferencia que vamos a estar viendo. Las mujeres socialistas que impulsan la lucha real de las calles, que impulsan la lucha por el voto, pero con todas las necesidades que se lleven a cabo para poder tener una vida pues más digna, ¿no? Y por el otro lado están las mujeres que se llaman feministas, pero que no tenían conciencia de clases, que eran las mujeres pues burguesas. Bueno, vamos a continuar con las fechas, ahorita regresaremos a esta. Y para 1910 se va a empezar a gestar un movimiento de mujeres trabajadoras liderado la gran Clara Zetkin, que es la que empieza a poner como en el punto crítico de todo el movimiento obrero, que las mujeres necesitan, número uno, tener derechos políticos, porque estamos hablando que para esos momentos pues las mujeres no votaban, las mujeres trabajaban, eran madres, eran amas de casa, eran todo, pero no tenían el derecho al voto. Entonces se empiezan a mover estos elementos y bueno, durante 1910 empieza a gestar, a promover el sufragio, bueno, no vamos a ponerle derecho al voto. Y luego ya vamos a tener fechas un poquito más contundentes, que vamos a situarnos al 19 de marzo de 1911. Esta fecha es central, ya que este es el primer Día Internacional de la Mujer Trabajadora. ¿Okay? Esta fecha es propuesta por Clara Zetkin y es apoyada por todos los partidos obreros de las internacionales, y el 19 de marzo se estipula el primer Día de las Mujeres Trabajadoras en la segunda conferencia internacional en Copenhague. Entonces, a partir de aquí empieza a propulsarse en Alemania, Suecia, Dinamarca, instaurar el 19 de marzo como el Día de las Mujeres Trabajadoras. Entonces, después viene otra fecha importante, es que son como muchas fechas, ¿no? Después viene la fecha del 25 de marzo de 1911. Quiero equivocarme con las fechas. Ajá. El 25 de marzo de 1911 se le conoce como el trágico incendio de la fábrica de textil de Estados Unidos, que mucha gente lo puede confundir con por eso parece mucho antes, y esto fue una huelga que propulsó pues, los movimientos, ¿no? Entonces el 25 de marzo ocurre un incendio en la fábrica de textiles, donde mueren más de 140 personas, de las cuales la mayoría eran mujeres trabajadoras jóvenes y muchas de ellas eran migrantes. Este es un punto de partida para que toda la comunidad internacional, sobre todo de mujeres trabajadoras, se encienda, ¿no? Es un movimiento de agitación, es un movimiento coyuntural, el cual mueve absolutamente todo. Entonces, fue unos días después y posteriormente, ya en 1914 me parece, se instaura que el 8 de marzo, aquí ya tenemos propiamente el 8 de marzo establecido como el Día de la Mujer Trabajadora, pero vemos que ocurren varios sucesos para llegar hasta aquí. Yo creo, es mi conclusión personal, que fue esta fecha, ya había quedado el 19, pero después ocurre lo de la huelga, lo de que se queman las fábricas, y pues regresa a la memoria histórica de la huelga de 1875.
el 8 de marzo de 1914 es cuando ya se instaura el 8M y tenemos pues ya casi, ¿qué? Tenemos 120 años más, 120 años que se celebra el 8 de marzo. Entonces, algo que me parece sumamente importante de mencionar es que las mujeres socialistas son las que promueven que se levante este trabajo. ¿Cuáles eran las demandas de ellas? Primero, el voto, el derecho al voto, ¿no? Si no existimos como sujetos políticos, ¿qué vamos a hacer? Después, mejores condiciones laborales para todas las mujeres, condiciones salubres. Por otro lado, también muchas de ellas eran madres, entonces también condiciones que les garantizarán a sus hijos pues una mejor vida, ¿no? Una vida más digna. Algo que también me parece súper interesante es el hecho de que no debemos de olvidar nunca las fechas. Les comento que hay muchísimas lecturas, hay como un buen de muchas cosas, también por ahí si se me puede pasar algo, pues pido una disculpa, pero Clara Zetkin retoma esta fecha. Clara Zetkin impulsa junto con las mujeres rusas la Convención de Copenhague de 1911 y Clara Zetkin también después promueve que sea otra vez esta fecha, ¿no? El 8 de marzo. Les voy a poner por ahí un videito que a mí me ayudó mucho y antes de eso les comento que en todo el mundo se mueven las cosas, ¿no? A veces nos han enseñado que la historia es así como lineal, pero no necesariamente. Hay líneas del tiempo, pero hay hechos que pasan como paralelos o que incluso hay cosas que son cíclicas, que regresan, ¿no? Entonces, ¿qué significa con todo esto? Que durante cientos de años las mujeres hemos estado ahí, luche. No sé si las compañeras de 1875, las mujeres socialistas de Estados Unidos, al hacer esta huelga, se hubieran imaginado, no manches, en 2024 las chicas iban a estar marchando por esto. Entonces, los procesos a veces son lentos, a veces se resemantizan, se cambian, pero siempre se mueven, por eso es un movimiento, va constante, va moviéndose. Entonces, también es súper importante mencionar el papel de las mujeres socialistas, que en realidad son las que impulsan con más fuerza, a mi punto de vista, pues todo el movimiento de las mujeres. Entonces, bueno, me voy a permitir compartirles un videito y ahorita vamos a seguir platicando al respecto. También si hay por ahí algún comentario, pues ya lo vamos revisando. Les voy a poner primero este. Ok, bueno, entonces, algo que es súper importante de señalar son dos procesos históricos importantes. Ya les tengo bien la fecha, es que soy una persona muy obsesionada con las fechas, me encanta así saber el dato, ¿no? El 8 de marzo de 1913, voy a poner 8 de marzo de 1913 es oficialmente el primer 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. ¿Se acuerdan que primero había sido el 19 de marzo, pues se movió en 1913 para que fuera en esta fecha, con los motivos que ya les he comentado antes, ¿no? Entonces, bueno, esta es una fecha clave, es una fecha central y algo que también es sumamente importante y que yo ahí creo que es un punto central en contribución a las mujeres obreras y las mujeres de la clase trabajadora, es el 8 de marzo de 1917. ¿Quién sabe qué pasó esa fecha? La Revolución Rusa. Surge la Revolución Rusa de 1917. Ojo, entre paréntesis. Supuestamente era el 23 de febrero, pero tenía otro calendario que no es el calendario gregoriano. Pero acá, en días, como nosotros lo podemos entender, el 8 de marzo de 1917 se desata la Revolución Rusa. Entonces, estamos viendo un montón de situaciones que hierven con demandas que son, primero, antes que cualquier otra cosa, conseguir el derecho al voto. Por otro lado, exigencia de mejores condiciones de salud, laborales, condiciones salubres laborales, y también la abolición de la esclavitud, porque en esa fecha pues todavía se permitía la esclavitud, ¿no? Entonces, me parece que esta fecha es hermosa, hay que marcarla en dorado y hay que dejarla ahí como algo súper importante. Después, bueno, ocurre la
la revolución, ocurrieron muchos procesos y hasta 1925-1926 se vuelve a instaurar como esta fecha tan articulada internacionalmente. Después tenemos también que el 8 de marzo de 1975 la ONU declara que es el año de la mujer y el día de la mujer, ¿no? Entonces, pues me parece sumamente interesante e importante poder entender, desmenuzar un poquito la historia y poder ir como pues realizando estos procesos. Creo que a veces, bueno, del colectivo popular me parece, que entendemos el 8 de marzo como el día de las mujeres de la fábrica que se quemaron, ¿no? Y solo es lo que dicen. Bueno, pero ¿por qué? ¿Pero cómo? ¿Pero cuándo? O sea, bueno, ya estamos desmenuzando que en realidad ese día, o sea, no fue el 8 de marzo, se fue muchos años atrás y fue una huelga. ¿Qué significa? Que las mujeres con la huelga consiguieron movilizarse y consiguieron empezar a conquistar varios de nuestros derechos humanos, de nuestros derechos políticos. Entonces, pues bueno, hasta aquí sería como esta información. Vamos a pasar y hasta aquí, ¿cómo van? ¿Todo bien? ¿Más información? ¿Está chido? Ok, voy a decir por ahí en el Facebook tienen alguna pregunta, comentario, pues ya, vamos viendo. Mira, si quieres, los que siguen. Si quieren, igual les pasamos las lecturas que tengo, los videitos por ahí, porque me parece pues sumamente importante. Ok, bueno, las fechas, las fechas, pues ya dijimos, ¿no? Que son un montón de fechas. Una, otra, ahí. Fechas. A ver, vamos a ver si me hicieron atención. Díganme una fecha. 8 de marzo de... ¿qué año? 17. 1917, muy bien. 8 de marzo, 19 de marzo de 1911. Bueno, aquí arriba, 8 de marzo de 1875. Y 8 de marzo de 1975. Ok. Bueno, miren, justo resulta que esta son 100 años después. Entonces vemos que en realidad no hay tantas coincidencias en la política. Siempre es por un proceso o por memoria histórica, reivindicaciones. ¿Ok? Lugares en todo el mundo. Todo el mundo. Sobre todo ocurre en Estados Unidos. En Copenhague, en Alemania, en Suecia. Ok, el contexto. ¿Qué querían nuestras grandes ancestras predecedoras? Pues querían derechos. ¿Cuáles? Justicia, voto, condiciones laborales más dignas y también condiciones mejores para sus hijos. ¿Ok? Muy bien. Ok. Bueno, este es un anuncio para la otra, por favor. Ok, bueno, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora ya se ha contado, tiene sus orígenes en el movimiento internacional. Ok, eso era como para compartírselos. Y aquí vemos otra vez, ¿no? Los partidos socialistas, las fábricas textiles y los movimientos de las mujeres sufragistas. Y ya vemos un poquito como la diferencia entre mujeres sufragistas y mujeres socialistas. La siguiente, por favor. Ok, me voy a permitir leer esta parte porque eso es importante. Las socialdemócratas norteamericanas e inglesas fueron las que intervinieron en mayor medida en el movimiento sufragista. Este movimiento de mujeres luchaba por el voto femenino desde mediados del siglo XIX. El movimiento sufragista es considerado por muchos historiadores como la primera oleada de la lucha por los derechos civiles femeninos. Bueno, yo pondré aquí de mujeres, ¿no? Pero es lo que les comentaba hace rato. Esto no implicaba que las mujeres socialistas estuvieran con las mismas demandas que las mujeres sufragistas. Claro que teníamos en común algo, ¿no? Que es el voto. Por ejemplo, actualmente tenemos también, hay diferentes tipos de feminismos y tenemos demandas en común. El derecho al aborto, el derecho a una vida libre de violencia, pero somos diferentes corrientes. Entonces también es importante señalar que pues
Históricamente ocurrieron un montón de cosas y las mujeres socialistas pues, impulsamos el voto a las mujeres, pero con una consigna de conciencia de clase, porque también, más bien, solo podían votar en ese momento los hombres y los hombres de cierto estrato social. No podían votar los esclavos, ni los dementes, y no podían votar las mujeres. Entonces las mujeres dicen, pues queremos que todos, las mujeres socialistas, luchan porque todas puedan votar. Ok, y eso es algo importante, ¿no? En general, las sufragistas burguesas no exigían más que los derechos igualitarios en relación al voto, con la convicción de que si votaban podían cambiar las leyes e incluso las instituciones. En cambio, las feministas socialistas revolucionarias, por el contrario, sostenían que solo cambiando el orden social y aboliendo el capitalismo como relación social, la mujer trabajadora podría liberarse de la opresión que sufre en el régimen capitalista. Lo puede sintetizar muy bien esta diapositiva y creo que se pueden ver las dos diferencias. Muy bien, ¿me ayudas con la otra? Ok, aquí están las fuentes, igual tengo por ahí más que les puedo compartir, pues si son gustosos. Y ok, esto es como un poquito de historia, ¿no? Vemos a las personajes tan importantes como Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo y Alejandra Kollontai. Ellas pues son las que impulsan precisamente todos estos movimientos y pues son respaldadas también por el Partido Comunista. Ok, y por acá voy a leer la conferencia que les hablé. La primera conferencia fue en 1907 y la segunda fue en 1911. Ellas estaban impulsando eso, o sea, es un proceso que duró años, ¿no? Ellas estaban ahí duro y dale. La conferencia aprobó entre sus principales resoluciones que todos los partidos socialistas del mundo por la jornada laboral y por el derecho a la sindicalización. Estas dos cosas me parecen sumamente importantes y las mujeres socialistas actualmente lo seguimos impulsando. Seguimos impulsando la reforma por una reducción de la reforma por reducir las jornadas laborales ahora a 40 horas. Imagínense en esa época cuántas horas trabajaban las mujeres, muchísimas, ni siquiera sé cuántas, voy a investigar, pero sé que eran muchas, sé que no estaban sindicalizadas, sé que no tenían pues los derechos que como seres humanos merecemos, ¿no? Ok, bueno. Entonces, pues hasta aquí vamos a dejar un poquito. Espero que les haya movido por ahí las neuronas y sobre todo también pensar cómo la historia nos enseña cosas, ¿no? ¿Qué nos enseña a ser pacientes? ¿Qué nos enseña que las olas van y vuelven? Que fueron años y años de luchas, de huelgas, de la organización de las mujeres y de que estuvieron persistiendo y también de que fue una internación, o sea que hubo una articulación y agitación internacionalista para que pudiera suceder esto. Entonces, pues bueno, hay que tener mucha memoria histórica, hay que también agradecer a las compañeras de hace muchos años, que gracias a ellas pues es que ocurre estos cambios que tenemos. No hemos ganado totalmente nuestros derechos, pero estamos en esa búsqueda, ¿no? Estamos en esa constante búsqueda de conquistarlos. Por otro lado, ¿qué pasa en el contexto de México y América Latina? Hasta 1953 es que se permite el voto a las mujeres en México. Entonces estamos hablando que esto ocurrió en 1911, más o menos se empieza a promover, y hasta 1953 en México ocurre. Son muchísimos años de diferencia, muchísimos. Pero también esto derivó olas y olas que fueron impulsando pues los derechos de las mujeres, ¿no? Actualmente también tenemos algunos derechos que están agitando, por ejemplo, las compañeras argentinas son las que han movido muchísimo por las mareas verdes, por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Ese movimiento de Argentina movió a toda América Latina y ahorita es que gracias a esos movimientos las mujeres tenemos la capacidad de decidir, bueno, siempre hemos tenido la capacidad, ¿no? Pero gracias a eso, políticamente, tenemos más derechos y la capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos. Entonces, pues, ¿les parece si pasamos una ronda de preguntas por ahí? Y si no, pues ya vamos cerrando. ¿Está bien? Ok.
Bueno, entonces vamos a hacer como las conclusiones finales. Muchas gracias por escuchar, sobre todo por poner interés. Y la verdad es que mientras más buscas de un tema, más vas a encontrar. Entonces, pues si les gusta este tema, pues búsquenlo y sigan investigando. Seguramente la huelga de 1857 tiene otros antecedentes, ¿no? Y habrá personajes claves que detonaron otros movimientos, no sé. El punto es darnos cuenta de la importancia de las luchas sociales, de las huelgas en la organización y también de la gran relevancia que han tenido las mujeres en el mundo. Me permito también invitarles a la marcha del 8 de marzo que vamos a tener. Nuestra principal consigna actualmente es pues buscar y exigir justicia por el caso de nuestra compañera Jessie Guzmán. Vamos a estar por ahí si quieren sumarse. Vamos a salir a las 3 de la tarde de la Victoria Nada para que nos busquen por ahí en el contingente de Rosas Rojas. Y pues eso, ¿no? ¿Qué más? Esténse al pendiente de lo que vamos a estar subiendo. Vamos a tener por ahí un cacerolazo para que si gustan lleven sus instrumentos, hagan ruido. Lo más importante es tomar los espacios y tomar que nosotras las mujeres sepamos que somos sujetos políticos que cambiamos al mundo. Yo quisiera ver aquí más compañeras, pero no hay tantas compañeras porque es complicado, ¿no? Vemos que las mujeres tenemos, las personas, sobre todo las mujeres, tenemos pues un chico de cosas que hacer. Tienes que hacer tarea, o eres mamá, tienes hijos, o tienes 2 trabajos, o tienes que hacer 1000 cosas. Yo lo entiendo. Pero que no se nos olvide que las mujeres somos las que han impulsado yo creo que las más grandes conquistas de derechos humanos del mundo, ¿no? Quédense con eso de que el 8 de marzo de 1917 ocurre la Revolución Rusa, ocurre esa revolución por las grandes mujeres como Setting que estaban impulsando pues, esos movimientos. Entonces, pues, esa sería como mi participación. Espero que les haya gustado, que les haya servido de algo. Y pues no nos dejemos, hay que movernos, hay que hacer cosas, porque si no, ¿de qué sirve que hayan hecho tantas cosas nuestras antecesoras y nosotros no pasamos por las que vienen? Entonces, bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias, un gusto enorme. Les haremos llegar por ahí los materiales que hemos subido. Fue cortito, pero todo tranquilo, todo a gustos. Igual si tienen después alguna duda o sugerencia, pues con toda confianza nos pueden escribir por ahí. Y pues bueno, nada, acá seguimos las mujeres resistiendo y acá estamos las estudiantes, las